Este mes, Ni de aquí ni de allí, cumple años. Para celebrarlo voy a traerte varios episodios y un par de regalos. Comencemos con los episodios. 3 conversaciones que formaron parte de Caminos, un proyecto que realicé con el Consulado General de Barcelona por el mes de la mujer. Fue un proyecto y un día muy especial, del que puedes saber más detalles en nideaquinideallí.com/caminos. Durante las próximas semanas compartiré contigo las grabaciones completas y puedes ver el episodio que proyectamos en el consulado en nideaquinideallí.com/caminos y en nuestro canal de YouTube, por supuesto. Vete guardando el 20 de mayo a las 6:30 porque celebramos el aniversario del podcast con un episodio muy especial. Será nuestra primera grabación en directo en la librería Amora en Barcelona, con una invitada también súper especial, la activista y la poeta Fátima Saheb, autora de Madres Migrantes. Ese mismo día sortearemos uno de sus poemarios y si no puedes venir, síguenos en Instagram, donde en las próximas semanas sortearemos uno de sus libros para todas las personas que estéis fuera de Barcelona. Empezamos con Gabriela. Ya la escuchaste en la segunda temporada. Nació en Esmeraldas, creció entre Ecuador, España y Canadá y lleva años creando comunidad en Barcelona. Volvemos a hablar, esta vez desde otro lugar. Pues Gabriela, primero muchas gracias otra vez por animarte y decirme que sí enseguida. De verdad es una bendición como pensarte y saber que un 98% seguro que me va a decir que sí. Sí. Y también de conocerte y de ver tu evolución a lo largo de todos estos años desde que nos conocemos. Igualmente. Para ti siempre voy a decir que sí. ¡Ay! Gracias. Pues para este proyecto me gustaría que te presentes centrándote sobre todo en la historia migratoria, tanto tuya de tu familia, pero cómo se entrelazan y cómo el impacto que tuvo para ti la historia migratoria de tu padrastro, la historia migratoria de tu madre, cómo te ayudó a vivir la tuya propia, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que es cuéntame tu historia, ¿dónde naciste y cómo fue tu infancia? Bueno, pues yo nací en Esmeraldas, Ecuador, de una madre soltera, vivía con mi abuela y mi tía, que también había tenido un bebé un mes antes que yo nací, entonces es como mi prima hermana. Mi madre, cuando yo tenía 1 año, vino a Europa para encontrar trabajo y, bueno, pues buscarse la vida porque venimos de una familia bastante, ni siquiera clase trabajadora, o sea, menos que eso, ¿no? Teniendo una niña, pues ya tenía que buscarse la vida y además tenía 18 años. Y cuando volvió, cuando yo tenía 3 años, es cuando conoció a mi padrastro, que es español. Él decidió pues ayudarla en su proceso de querer mudarse a España. Bueno, no, ella no quería mudarse a España, se quería mudar de vuelta a Holanda, que es donde había estado. Y al final, con todo el proceso, mi madre se enamoró. Mi padre ya se había enamorado, mi madre se enamoró y me trajeron, y ahí es cuando mi padrastro me fue a recoger en Ecuador y ahí es donde le conocí. Y entonces estuve en Madrid cuando tenía unos 4 años y cuando tenía unos 10 o 11 mi padre tuvo una oferta de trabajo para ser diplomático para España y fuimos a Canadá. Estuvimos en Canadá y luego ya volví a los 22 años. Entonces me emigré eso 2 veces, he vivido en otros países, pero eso es como la parte más formativa de mi vida. Luego ya he vivido en Estados Unidos y Alemania también, pero y ahora ya estoy basada en Barcelona. Y por parte de mi madre, pues ella es ecuatoriana y mi padre también tiene su propia historia migratoria bastante heavy. Sí, háblame de tu historia migratoria multigeneracional, Sí. porque tu padrastro también tiene una historia muy interesante. Sí, bueno, mi padrastro, que yo le llamo mi padre, él es español de padres, o sea, su padre era andaluz, de Jaén, también clase trabajadora, trabajando, o sea, ya a los 10 años en la granja, o sea, en el cortijo. Y no tuvo una educación, pero luego ya después fue militante en el Partido Comunista. Y su madre, de Bilbao, también de familia trabajadora, clase obrera, perdió casi toda su familia durante la Guerra Civil y ella decidió pues involucrarse y cuando se tuvo que exiliar a Francia pues se metió en la resistencia francesa, igual que mi abuelo, el padre de mi padre, que estuvo militando también y
fue exiliado porque le mandaron a un campo de concentración en Algeria. Mi padre nació en París, en exilio. Y él hizo sus estudios ahí en Francia y luego en la Unión Soviética, pero hasta los 28 años él no pisó España y ni tampoco lo hablaba. O sea, su lengua materna era francés y cuando él estaba creciendo, su madre a él y a los otros hermanos les criaron como españoles, pero sin tener conciencia española porque no habían pisado España. Y mi padre fue el único que volvió a España a vivir a España. Y el resto se quedaron en Francia o en la Unión Soviética. ¿Dónde se conocieron tus padres? En Ecuador. En Ecuador. ¿Y qué hacía tu padre en Ecuador? Estaba de viaje de trabajo. ¿Ya se dedicaba a la diplomacia? No, en ese momento no creo, pero no me acuerdo en qué trabajo. Estaba ahí de trabajo y ahí conocí a mi madre. ¿Cómo fue crecer entre Ecuador, España, Canadá para ti? ¿Cómo fue esa experiencia? Muy confusa, porque cuando llegué a España todavía tenía un acento bastante fuerte esmeraldeño y claro, pues había mucho bullying en la escuela y cambié mi acento completamente. Era más fácil. Luego ya a los 11 años cuando me mudé a Canadá pues no hablaban inglés ni francés. Incluso la monja en Madrid me dijo que nunca hablaría inglés porque es que no podía. O sea, no lo entendía para nada. Y me tocó otra vez a los 11 años aprender inglés y francés y con un acento muy muy fuerte hasta que también me cambié el acento inglés a un norteamericano. Y bueno, y además mi madre siempre fue parte de la comunidad ecuatoriana en Canadá, entonces ahí sí estaba bastante involucrada en esa parte. Y mi padre, siendo comunista, no es nacionalista, entonces no había orgullo español, sino parte de la cultura era francesa, española, soviética, ecuatoriana y luego yo formándome como adolescente en Norteamérica, pues muy norteamericana de otras maneras. ¿Qué significa entonces para ti volver a casa? ¿Qué lugar es casa para ti? Yo creo que donde estén mis padres, porque también ellos se han mudado mucho y entonces nunca ha habido un sitio donde sea casa permanente. Incluso cuando pienso en volver a Canadá para visitar, no es volver, sino es ir. O sea, no es una situación de volver porque todo ha cambiado tanto. Entonces, no sé, casa es donde yo estoy o donde están mis padres. Ese sentimiento creo que es compartido. ¿Qué cosas llevas contigo en tu día a día de tu crianza en Canadá y de lo que recuerdas de Ecuador? La parte menos norteamericana y más, yo creo que latino, mediterráneo, no sé, en esas formas creo que hay unas similitudes de siempre querer estar muy cerca de la familia, porque yo me acuerdo cuando me mudé a Canadá, incluso a los 11, 12, 13 años y para arriba, muchos niños no querían estar con sus padres los fines de semana, querían siempre estar con sus amigos y hacer sus vidas y como que rechazaban estar con sus padres, pero yo no, a mí me encantaba estar con mis padres. Yo estaba tan acostumbrada a pasar los fines de semana con ellos. Antes de que nació mi hermana, pues los tres estábamos siempre juntos y eso es algo que me chocó mucho de ver los niños norteamericanos que les gusta tener más una independencia muy temprana. Y de Canadá, yo creo que probablemente lo que te forma de la adolescencia, que es la música, sentido de humor, el tipo de ese tipo de cosas. Pero es verdad que cuando estoy con norteamericanos me doy cuenta de que no soy norteamericana. De repente lo noto mucho más. O sea, o noto más lo que no soy cuando estoy una persona que sí es de ahí. Pero incluso con españoles me pasa que de repente me doy cuenta de que no soy española. O si estoy con canadienses no soy canadiense. O sea, sí, depende mucho. Sí, es lo de las identidades híbridas. Sí. Al no estar sumergida en una sola, puedes dar un paso atrás y decir... Sí, es lo bonito, porque puedes coger un poco de todo. Sí. Porque incluso yo crecí viendo muchas películas francesas, con mi familia francesa, y es verdad que la gente que no conoce a los franceses, que tiene estas perspectivas, para mí es lo más normal. Creo que los puedo entender muy bien porque entiendo el sentido de humor. ¿Y hablas francés? Sí. ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, ahora con el catalán estoy en el 5º. Vamos a terminar hablando de tu proyecto personal, de Gaps Away. ¿Qué representa este proyecto para ti? Pues para mí Gaps Away lo llamaría como unos encuentros íntimos donde poder abordar diferentes temas socioculturales que pueden ser la monogamía, a la diáspora, a la felicidad, como dice el último. Para mí lo importante siempre ha sido crear unos espacios íntimos donde poder conectar con otras personas sobre temas que a lo mejor fuera del mundo académico, a lo mejor no siempre tenemos esa oportunidad de colaborar intelectualmente
¿Cómo tu experiencia migratoria influye en los espacios que creas en Gaps Away? Creo que bastante, porque como he crecido de una manera muy diversa, me abro mucho a las diferentes perspectivas de la gente. Entonces siempre busco tener personas con diferentes perspectivas, que no significa que abro el espacio a gente cerrada o a gente que va ahí a argumentar y debatir derechos humanos, ahí no, pero con experiencias múltiples, ¿no? Con experiencias que pueden ayudar a otras personas a ver que hay muchas formas de vivir, de sobrevivir también en esta vida. Hay cosas que no sabemos lo que no sabemos, ¿no? Entonces eso yo creo que aporta mucho a los eventos. ¿Cómo haces ese filtrado de quién participa en estos espacios? Normalmente hago por invitación personal, o sea, yo misma invito a una persona que creo que podría aportar bastante al tema y que podría traer una perspectiva diferente o única. Y hay veces que lo he abierto, pero siempre enfocando que no es un espacio para debatir derechos humanos. Eso ya es un filtro, porque la gente que tiene ese interés de verdad abrir los ojos a otras cosas y de estimularse así de una forma intelectual, también creo que emocional, ya es un filtro de qué tipo de personas quieren venir a los eventos. Entonces la gente sí puede pedir una invitación, y normalmente además porque es gente que conozco y me dicen, pues he oído que es esto, me encantaría ir. Entonces es bastante fácil, tengo mucha suerte. Por último, ¿qué significa crear comunidad siendo migrante? Yo creo que de no sentirse sola, ¿no? O sea, crear un espacio donde... No me refiero a un espacio físico, pero como una sensación de no estar sola en lo que puede ser una experiencia muy, muy aislada. O sea, la migración, incluso con todos los privilegios que he tenido en mi vida, ha sido muchas veces aislante, porque tengo tantos amigos que vienen de países más ricos o con pasaportes más poderosos, y claro, mi experiencia no ha sido la de ellos. Incluso vuelvo a repetir que con mis privilegios no he tenido las mismas oportunidades que la mayoría de mis amigos. Puede afectar mucho cómo te ves a ti mismo. Entonces crear esa comunidad significa, o sea, no estar solo y saber que se puede seguir adelante. Vale, muchas gracias, Gabriela. Gracias a ti. Entre Ni de aquí ni de allí y el Consulado General del Ecuador de Barcelona. Puedes ver el episodio que proyectamos en el consulado en nideaquinideallí.com/caminos o en nuestro canal de YouTube. El 20 de mayo celebramos 8 años con un episodio en directo en Amora Libros, una librería dedicada a autoras mujeres en el barrio de Gracia, Barcelona. Ese día grabaremos con Fátima Saheb, activista y poeta, y también sortearemos uno de sus libros en la librería. Si no estás en España, síguenos en Instagram, porque en las siguientes semanas sortearemos uno de sus libros para quienes no podáis venir ese día a la grabación en vivo. Gracias por seguir aquí. Nos vemos el 20 de mayo.